Bien, ahora voy a hablar de los huesos del cuello. Como subtema voy a mencionar a los huesos cervicales, los dos huesos principales que son el atlas y el axis, y respectivamente al cervical 1, al cervical y al hueso hioides que va a estar en el cuello. Así que voy a empezar nomás con los huesos del cuello. ¿Qué podemos destacar en esta imagen? Al cervical, que va a estar el número 1, que va a ser el atlas, ya había mencionado un poquito ya que ese hueso está en la parte de generalidades. El atlas va a ser un titán, por así llamarlo, de la mitología griega, que va a sostener el cielo para que no se caiga sobre la tierra. Por lo tanto, ese hueso va a sostener a lo que es el cráneo para que no se caiga sobre el resto de nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, se va a llamar atlas. El próximo va a ser el segundo, que va a ser el cervical, o también conocido como axis, porque va a dar lo que es el eje de nuestra columna vertebral y todo lo restante de la columna. Es el hueso axis cervical, el número 2, y va a seguir con el C3, el C4 y así por delante. Tenemos entonces en esta otra imagen al C2, C3, C4, C5, C6 hasta la cervical número 7. Y ahí después ya va a ser la torácica. En esta otra imagen pues ya ahí tenemos entonces al atlas o al cervical llamado, que está en el número 1, que va a estar en la vista posterior. ¿Qué podemos destacar de este hueso? Pues vamos a destacar lo que es el tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En la parte lateral tenemos a una estructura importante que va a ser la apófisis transversa y por lo tanto va a tener un foramen transverso. Acá tenemos al arco anterior y ahí también vamos a tener un arco posterior. En el medio, en el centro, vamos a tener al foramen vertebral. Tenemos acá en la cara articular superior para el cóndilo occipital y tenemos una caría articular para la segunda cervical que va a ser el axis, que va a tener una estructura que es el diente del axis, que entonces se va a articular con la caría articular en el atlas. Y en esta otra imagen ahora vamos a ver en esa vista inferior al tubérculo inferior del tubérculo posterior. La apófisis transversa con su foramen transverso va a tener un arco anterior y el arco posterior. El foramen vertebral que ya les había destacado y por último la cara articular inferior para el axis. También vamos a tener una caría articular que va a ser obviamente para el diente del axis. En esta otra imagen ahora acá tenemos el axis, que es la segunda cervical. ¿Qué vamos a destacar en esta vista anterior? Pues destacamos obviamente, como ya mencioné, que es la estructura importante que es el diente, ¿no? El axis, que se va a articular por medio de la caría articular anterior del arco anterior del atlas. Tenemos aquí a un cuerpo, una apófisis transversa y un foramen transverso. Tenemos también a una caría articular superior para el atlas que está arriba del axis y una caría articular para la siguiente vértebra que va a ser la cervical número 3. En esta otra imagen pues tenemos una vista posterior superior. Destacamos aquí al diente con su caría articular, la apófisis espinosa que va a empezar a formarse para seguir con las siguientes cervicales. Tenemos a la apófisis transversa con su foramen transverso, su caría articular superior para el atlas y la caría articular inferior. En esta otra imagen ahora seguimos cómo son las siguientes vértebras desde el C3 hasta el C7. En esta vista inferior del C3 destacamos a la apófisis espinosa bífida, porque va a tener dos cuernos, por así decirlo, y entonces se va a llamar bífida. Tenemos a la apófisis espinosa bífida, tenemos una apófisis y caría articular, y en el C7 lo que destacamos, ¿no? La importancia de que tiene una apófisis espinosa muy prominente, como les había ya dicho. Eso va a ser algo que el cual podemos, ¿no?, palpar exactamente donde empieza ya la C7 y por ahí ya va a ser un prominente ya esa apófisis espinosa. En esta otra imagen ahora vamos con los ligamentos, del cuello, que van a ser los ligamentos más importantes, ¿no?, que vamos a destacar aquí. Va a ser el ligamento longitudinal, que va a ser en la vista más bien lateral. Destacamos ese ligamento que va a ser el ligamento nucal, que va a ser un complejo ya del ligamento. También ahí tenemos a la membrana glando-occipital posterior que va a unir a la parte del atlas con el occipital y esa cápsula articular. Y por último tenemos ese ligamento que va a ser el ligamento amarillo. Ahora tenemos este hueso que va a ser el hueso hioides, que va a ser un hueso que no va a estar articulado con otros huesos, sino del cráneo. Ni del cráneo ni las vértebras cervicales, que va a ser un hueso que va a estar fijado solamente por estructuras ligamentosas, tendinosas y musculares. Bueno, en esta vista anterior tenemos ya al hioides, que va a tener un cuerpo, un asta menor en esta vista lateral, como un cuerno parecido, pero se va a llamar asta menor, y un asta mayor, que va a ser un hueso muy sencillo, pero de vital importancia para los músculos del cuello. Y a continuación hablaré de los músculos del cuello.
Voy a hablar ya de los músculos del cuello. Algunos subtemas del cual voy a mencionar es de los músculos cervicales, los músculos prevertebrales, los escalenos y el suboccipital, supra e infrayoideos además. Vamos a empezar ahora con los músculos cervicales, donde ya desde lo más superficial hasta la profundidad tenemos al platisma, al esternocleidomastoideo, al trapecio, al músculo semiespinoso, a los esplenios, a los lonquísimos y los músculos iliocostales. Ahora, en esta imagen pues voy a empezar con una vista general. Vamos a sacar pues ya el platisma a los músculos superficiales y ahí tenemos entonces este músculo que va a ser el músculo esternocleidomastoideo, esternón, clavícula y apófisis mastoides en el temporal. Que tenemos ahí pues al trapecio, un gran músculo de la espalda, de la parte dorsal. El trapecio, ahí tenemos también al músculo esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, el escaleno medio, posterior y anterior. Tenemos acá también al tiroideo, que se va hacia el ioides, entre el cartílago tiroides y el hueso ioides. Tenemos también al homoioideo, homóplato de escápula, que se va hacia el ioides en su vientre superior por medio del tendón intermedio hacia el vientre inferior, y ahí tenemos al esternoideo desde el esternón hacia el ioides. En esta otra imagen pues tenemos superficialmente al platisma, ¿no? Aquí tenemos, en esta otra imagen vamos ya a empezar entonces con el esternocleidomastoideo. Este músculo va a tener una cabeza esternal demarcada en el número 1, que se va a originar en la cara anterior del manubrio esternal, y su cabeza clavicular se va a originar en la cara superior anterior del manubrio esternal, y su cabeza clavicular se va a originar en la cara superior del tercio medial de la clavícula. Ambas cabezas se van a unir y llegar a insertarse en la cara lateral de la apófisis mastoides. En el hueso temporal, la mitad lateral de la línea nucal superior del occipital también. En esta otra imagen, bien, ahora el trapecio va a ser ese gran músculo de la región dorsal de la espalda y que va a también abarcar el cuello. Se va a originar en la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, toda la parte del ligamento nucal y las apófisis espinosas desde la C7 hasta la T12. Bien, ahora desde la séptima cervical hasta la duodécima torácica, y todas estas fibras musculares se van a unir y formar el músculo trapecio hasta llegar en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula. Muy bien, ahora vamos con los semiespinosos. Tenemos aquí el semiespinoso de la cabeza y el semiespinoso del cuello. El semiespinoso de la cabeza se va a originar en la apófisis transversa desde el C3 hasta la T5 y se va a insertar en la línea nucal superior e inferior del hueso occipital. El semiespinoso del cuello se va a originar en la apófisis transversa desde la T1 hasta la T6 y se va a dirigir hacia la apófisis espinosa desde la C2 hasta la C7. Y vamos a seguir, ¿no?, aquí con los longísimos. El longísimo de la cabeza se va a originar en la apófisis transversa desde la C3 hasta la T5 y se va a insertar en la apófisis mastoides. Aquí en la otra imagen tenemos el longísimo del cuello que se va a originar en la apófisis transversa desde la T1 hasta la T5 y se va a dirigir en el